Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, ya se van sumando a la sala. Vamos comenzando mientras se van sumando nuevas y nuevos participantes. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase organizada por el Consejo Federal de Defensores y Defensoras Generales de la República Argentina. El día de hoy la clase versará sobre el recurso extraordinario federal, que estará a cargo del doctor Hernán Gulco, que luego pasaré a presentarlo eh, como corresponde, pero brevemente, antes de comenzar, como unas indicaciones previas, tal como hacemos todas las clases, que pedimos por favor que mantengan los micrófonos apagados, que controlen que no se encienden automáticamente, más que nada aquellas personas que están conectados por celular. En la medida de lo posible pedimos que mantengan las cámaras encendidas. En cuanto al certificado que otorgaremos para esta clase, pedimos que completen sus datos en el formulario cuyo link ahora vamos a pegar en el chat. Ahí pedimos que dejen liberado el chat para formular preguntas, comentarios. Bueno, ahora el doctor Gulco va a comentar brevemente cómo va a ser la metodología de la clase. Bueno, no quiero tampoco dejar de agradecer a todas las defensorías provinciales, defensorías generales que forman parte de este Consejo Federal por la difusión de esta actividad en las respectivas provincias. Hemos tenido un buen número de inscriptos, aproximadamente 500 personas inscriptas. Así que bueno, esperamos que se vayan sus personas. Bueno, entonces voy a ahora a Martínez, que es la coordinadora de este Consejo Federal y defensora general de la Nación, por no poder estar aquí porque está ahora en este momento en una reunión y todavía no se ha desocupado, así que voy a presentarlo yo al doctor Gulco. Bueno, ante todo es un placer tenerlo aquí. Agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación una vez más, tenerlo en una clase organizada por esta Defensoría General. El doctor Gulco finalizó su carrera de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el título de Master of Law en Comparative Law en la Universidad de Miami, Estados Unidos, y su título de doctorado lo obtuvo también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue asistente de los asesores presidenciales, el doctor Carlos Nino y el doctor Jaime Malamud Gotti, y fue también secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trabajando con los doctores Jorge Baqué y Enrique Petracchi, ministros ambos de la Corte. Es abogado defensor en casos penales y consultor para diversos estudios en casos de índole penal y constitucional, y ha sido convocado como perito en diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varios de esos casos con defensores o defensoras públicas de Argentina o defensores públicos interamericanos, en casos donde intervienen defensores argentinos también. Es autor de varios artículos y libros, principalmente sobre derecho penal y libertad de expresión. Actualmente es presidente de la Asociación por los Derechos Civiles, una ONG destinada a bregar por la tutela de derechos constitucionales, y es profesor de tiempo completo de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella en Derecho Constitucional 1 y 2, y varias materias relacionadas con Derecho Constitucional y Derechos Humanos impartidas en la misma universidad. Asimismo, es codirector de la carrera de grado de abogacía y de la carrera de especialización y maestría de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de esta misma Universidad Torcuato de Itera. Así que bueno, reducimos el CV, que es muy extenso. Eh, Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctor Gulco, por estar aquí con nosotros, y sin más le paso la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado. Bueno, saludo a todas y a todos los asistentes a esta reunión. Mi idea era, me pidieron que hablara de recurso extraordinario y ustedes verán en el documento que les mandé que es un fragmento
del plenario de la Cámara Federal de Casación Penal, es bastante reciente, en el caso Ruiz Roque, del 28 de mayo de este año. Ustedes se preguntarán, bueno, pero si va a hablar de recurso extraordinario, ¿por qué un fallo de la Cámara de Casación? Lo que pasa es que este fallo toca temas que son centrales para, digamos, cuestiones básicas del recurso extraordinario. Es decir, que es una muy buena introducción el análisis de este plenario para examinar temas, digamos, básicos del recurso extraordinario federal y examinar algunos presupuestos que la Corte Suprema utiliza en su jurisprudencia a los fines de determinar si esos presupuestos son correctos o no. Ustedes van a ver que yo lo que les mandé es un fragmento del voto mayoritario de los jueces Borinsky, Barro Bretaña y Carvalho, que creo que es Carvajo, no Carballo, Carvajo, y por supuesto no transcribí los demás votos en sentido concurrente de los jueces Petroni, Jacobucci, Máiquez, Hornos y Slocar. Sí, por supuesto, transcribí parcialmente el voto en disidencia de la jueza Ledesma, que para determinar la idea es, bueno, cuál de las dos posiciones nos parece más convincente que fueron adoptadas en este plenario. Junto con la transcripción parcial del plenario, muy parcial, ustedes obviamente, me imagino que muchos de ustedes ya lo leyeron y los que no lo hicieron, les invito a que lo lean porque van a encontrar argumentos quizás mucho más ricos de los que yo transcribí acá de manera muy sintética. Van a ver que está acompañado de una serie de preguntas. Esas preguntas tienden como objetivo, digamos, estimular un debate, una discusión sobre este plenario. Es decir, mi idea es no tanto de dar una clase magistral donde yo hablo y ustedes escuchan, sino, digamos, promover una interacción entre ustedes y yo. Bien, la cuestión que tenía que resolverse en este plenario era la siguiente. La Cámara Federal de Casación Penal se encuentra habilitada para intervenir en las impugnaciones deducidas contra las resoluciones definitivas o equiparables a tales emitidas por las cámaras federales de apelaciones, jueces con funciones de revisión del artículo 53 del nuevo Código Procesal Penal Federal, cuando esté involucrado una cuestión federal o arbitrariedad. O la alternativa es, sí, contra la decisión de estas cámaras federales de apelación que controlan las decisiones de los jueces de garantía, se puede ir directamente el recurso extraordinario a la Corte Suprema de la Nación. Bien, la mayoría de la Cámara de Casación, de manera una mayoría abrumadora, pero el único voto en disidencia es el de la jueza Ledesma, dijo que la Cámara Federal de Casación tenía que seguir interviniendo como interviene hoy día bajo las disposiciones del Código Procesal Penal, el conocido como Código Levene. Es decir, para la mayoría, el hecho de que ahora tengamos un nuevo Código Procesal Penal no cambia la situación, no cambia el rol que tiene la Cámara Federal de Casación Penal como Tribunal Superior de la causa. En cambio, la jueza Ledesma dice que no, que el nuevo sistema normativo ha desplazado la intervención de la Cámara de Casación, que por supuesto solo va a intervenir como Tribunal Superior contra las sentencias definitivas de los tribunales de juicio. Bien, les voy a leer brevemente, voy a hacer un resumen del resumen de lo dicho por la mayoría. La mayoría dijo que el artículo 16 de la ley 27.146 de organización y competencia de la justicia federal dispone qué órganos judiciales componen la justicia federal penal. Y consagra, en segundo lugar, inmediatamente por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a esta Cámara Federal de Casación Penal. De la transcripción de este precepto se colige que, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 350 infine del Código Procesal Penal Federal, lo cierto es que el legislador ha mantenido el carácter de esta Cámara Federal de Casación Penal como superior tribunal inmediatamente anterior a la Corte Suprema. Quiere decir que si yo quiero llegar a la Corte Suprema en un tema federal vinculado con una cuestión interlocutoria, tengo que pasar necesariamente por la Cámara Federal de Casación Penal. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Bajo el Código de Levene. Por lo tanto, la mayoría concluyó, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación,
casos Estrada, Di Masio, Giroldi, Di Nuncio, cabe concluir que el Tribunal de Casación se encuentra facultado para conocer previamente en todas las cuestiones de naturaleza federal que intentan someterse a la decisión final de la Corte Suprema. El voto en disidencia de la jueza Ledesma, en cambio, dice que el artículo 18 de la ley 27.146 establecía en su redacción original que esta Cámara tenía competencia para revisar las decisiones de las cámaras de apelaciones. Sin embargo, esta norma fue expresamente modificada y en la actualidad establece que esta Cámara solo será competente para revisar las decisiones de los tribunales federales de juicio. Y, por lo tanto, la conclusión de la jueza Ledesma es que si el legislador estableció expresamente que esa capacidad, entonces lo que dice es que luego con la sanción de la ley 27.482 expresamente excluyó tal competencia de revisión y limitó la intervención de este tribunal a las decisiones de los jueces con funciones de juicio, lo cual resulta coincidente con la distribución de competencias reguladas en los artículos 53, 54 y 350 del Código Procesal Penal Federal. Así quedaron planteadas las posiciones. Ahora, dado que la mayoría hace énfasis en la jurisprudencia de la Corte Suprema, casos Estrada, Di Masio, Di Nuncio, es importante tratar de examinar qué es lo que la Corte dijo en esos casos. Porque el acierto o el error del voto de la mayoría en el plenario va a depender de qué interpretación hagamos de esta jurisprudencia de la Corte Suprema. Fíjense que de esos precedentes parece surgir la idea de que todo juez argentino, ya sea federal o provincial, está obligado a tratar todas las cuestiones constitucionales federales que eventualmente podrían ser llevadas por medio del recurso extraordinario a la Corte Suprema, con independencia de lo que establezcan los códigos procesales, ya sea federal o local. Por lo tanto, la medida del control de constitucionalidad que tienen que ejercer todos los jueces argentinos en un sistema de control difuso de constitucionalidad como el que tenemos está marcado por el de la Corte Suprema de la Nación en el recurso extraordinario federal. Quiere decir, ningún tribunal argentino podría negarse a tratar aquellas cuestiones que eventualmente podrían ser llevadas a la Corte Suprema de la Nación vía recurso extraordinario federal. El ejemplo más obvio es el concepto de sentencia definitiva. La Corte tiene un concepto amplio de sentencia definitiva, mucho más amplio del previsto en el Código del EBN, y por lo tanto, lo que la Corte Suprema ha dicho de hace ya bastante tiempo es que la Cámara de Casación no puede negarse a tratar una decisión interlocutoria que para la Corte es equiparable a definitiva, y si tiene una cuestión federal, si la Corte la podría llegar a tratar, la casación también tiene que hacerlo. Y si el Código Procesal dice lo contrario, bueno, mala suerte para el Código. Esto podría ser un principio constitucional. Ningún tribunal argentino puede negarse a tratar aquellas cuestiones que la Corte podría eventualmente tratar vía recurso extraordinario federal. Ahora, miren la primera pregunta, si ustedes tienen el documento que les envié a través de la Defensoría, miren la primera pregunta. ¿Qué significa la afirmación que surgiría de los precedentes de la Corte Suprema, citados por la mayoría del plenario? Me estoy refiriendo a Estrada, Di Masio, Di Nuncio, de que todo juez argentino tiene la obligación de resolver los planteos constitucionales federales que formulan las partes, sin importar lo que establezcan en contrario a las normas procesales que rigen el proceso. Quiere decir ello, por ejemplo, que un abogado defensor en un proceso penal puede hacer un planteo constitucional vinculado con dicho proceso ante un juez civil. Puede ir ante el juez civil y decirle, bueno, dado que la Corte Suprema dice que ningún juez puede negarse a tratar cuestiones constitucionales que la Corte trate, yo se lo planteo a usted. ¿Qué les parece? Hecho así el planteo suena ridículo, ¿no es cierto? ¿Y por qué suena ridículo? Porque el juez civil va a contestar, no soy competente. Entonces tenemos que limitar la doctrina que surgiría de estos fallos diciendo sí,
todo juez que sea competente en un caso, en virtud de lo que establezcan las normas procesales, no podría negarse a tratar ciertas cuestiones constitucionales que sí trataría la Corte. Pero supone que previamente el juez tenga una habilitación constitucional o legal para intervenir en el caso. Por supuesto, la Corte Suprema en ninguno de esos casos dijo que le puede llevar a un juez civil una cuestión constitucional en un caso penal. Lo está presuponiendo que el juez tiene competencia. Ahora, si es competente, no podría negarse a tratar una cuestión constitucional que le lleven las partes. Y esto está conectado con la pregunta 2. Relacionado con la pregunta anterior, ¿en dónde está fijada la competencia de los jueces? ¿En la Constitución Nacional o en la legislación procesal? ¿Es aplicable la misma respuesta a la Corte Suprema y a la Cámara Federal de Casación Penal? ¿Qué les parece? Me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes. ¿Quién fija la competencia de los tribunales? Por ejemplo, de la Corte Suprema y de la Cámara de Casación. ¿La Constitución, la ley o ambas? En realidad el Código Procesal, lo que pasa que algunas cuestiones vienen delimitadas por la Constitución respecto de qué es materia federal y qué no, digamos, podríamos decir que ambas, cada una en su medida, en su ámbito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Podemos decir que respecto de la Corte Suprema, primero está la Constitución, son los artículos 116 y 117, que dice que la Corte Suprema entiende en casos vinculados con la Constitución Nacional, leyes federales y casos donde la nación sea parte. Es decir, la Corte podría intervenir en un caso de derecho no federal mientras la nación sea parte. Y, por supuesto, en su competencia originaria, que supuestamente es taxativa, está dada por la propia Constitución, la Corte Suprema entiende, en principio, únicamente en casos vinculados con diplomáticos extranjeros o donde una provincia sea parte. Y cuando es su jurisdicción apelada, recurso extraño federal, bueno, la Corte Suprema lo ejerce con las reglas y excepciones que fija el Congreso, pero siempre dentro de los límites fijados por el artículo 116, esto es, cuestiones federales, o donde la nación sea parte, y eso era el famoso recurso ordinario de apelación, recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema de la Nación, donde la Corte Suprema actuaba como una supercámara de derecho civil, que por supuesto la Corte declaró inconstitucional esa normativa diciendo que le daba demasiado trabajo. Básicamente ese fue el argumento usado por la Corte. Ahora, entonces podemos decir que la competencia de la Corte Suprema está fijada por la Constitución Nacional y por el Congreso de la Nación, que en virtud del mandato expreso del artículo 117 de la Constitución Nacional, que dice la jurisdicción apelada de la Corte se ejerce conforme las reglas y excepciones que fija el Congreso. ¿Y qué pasa con la Cámara Federal de Casación Penal? ¿De dónde surge su competencia? ¿Puede encontrarse algún argumento constitucional para fundar la competencia de la Cámara de Casación? ¿O es una mera creación legislativa? ¿Qué les parece? Y a medida que les estoy haciendo la pregunta, me estoy cambiando algunas de las respuestas que tenía pensadas. En realidad, perdona la interrupción, Hernán. No, dale. No, digo que la competencia de la Cámara, la respuesta fácil es, surge del Código Procesal cuando la crea, ¿no? Pero no sé si es una respuesta tan sencilla, porque la Corte amplió esa competencia en dinuncio, en dimasio, haciendo, en particular en el caso de la Cámara de Casación, asimilándolo de alguna forma a los tribunales superiores de justicia de las provincias. Entonces, ahí la Corte, más allá de lo que dice el código, bueno, como tantas veces hizo la Corte, el código dice, pero debemos entender que dice otra cosa, ¿no? Como hizo en Casado y en tantos casos. Es cierto, ahí la Corte Suprema, después vamos a ver si podemos entender qué dijo la Corte en dimasio, dinuncio, pero lo que sí es cierto es que uno podría decir, bueno, la Cámara de Casación es una creación legislativa, hasta 1992 no existía,
y hasta 1902 tampoco existían las cámaras federales de apelación, se apelaba directamente un juez federal de primera instancia a la Corte. Uno podría decir es una creación meramente legislativa, más allá de algunos aditamentos, como vos mencionás, que le ha hecho la Corte. Ahora, la casación está íntimamente ligada no solo con la cuestión del Tribunal Superior de la causa, sino con el derecho a la doble instancia del Pacto de San José de Costa Rica. Podríamos llegar a decir que cumple un rol constitucional de asegurar el derecho a la doble instancia del artículo 8.2H de la Convención Americana, que eso fue lo que dijo la Corte Suprema en Giroldi. Ahora, lo que dijo la Corte, bueno, el Congreso habría creado la Cámara de Casación, en aquella época Cámara Nacional de Casación Penal, para cumplir con el mandato de la Convención Americana. Podría haber sido cualquier otro tribunal, pero aparentemente eligió que fuera la Cámara de Casación. Pero es claro que la Corte Suprema sí tiene raíces de su competencia, expresamente la podemos encontrar en la Constitución Nacional. La Cámara de Casación es algo mucho más diluido, el fundamento constitucional de la existencia de la Cámara de Casación. Y esto, en mi opinión, ustedes pueden ser que después no coincidan con ello, pueden tener opiniones diferentes al respecto. Ahora, fíjense la pregunta 3. ¿Cuál fue el fundamento del caso Di Masio? El artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece la supremacía de la Constitución Nacional y que por lo tanto la obligación de todo juez argentino, ya sea federal o local, de mantener esa supremacía, porque la Corte nos menciona mucho el artículo 31 en el caso Di Masio. ¿O es la interpretación del concepto de Tribunal Superior de Provincia empleado para el artículo 14 de la Ley 48? ¿Qué relación tiene esta pregunta con la número 1? Porque uno podría decir, quizás, y esto me gustaría conocer la opinión de ustedes al respecto, que más allá de todo el argumento de la Corte, de la obligación de todo juez argentino de hacer control, que es un control difuso y el que ejerce la Corte es la forma ejemplar como debe ser ejercida, la Corte en realidad, el verdadero argumento de Di Masio es interpretar qué quisieron los legisladores cuando sancionaron en 1863 la Ley 48. Cuando usaron la palabrita Tribunal Superior de Provincia, ¿a qué se refería? Porque antes de Di Masio, antes de Estrada quizás, la Corte Suprema aceptaba recursos extraordinarios que a veces venían de un juez de primera instancia de una provincia. ¿Y por qué era eso? Y bueno, si la provincia considera, si la Suprema Corte Provincial considera que ella también interviene en temas federales, entonces esto, bueno, revisaremos la sentencia del último tribunal provincial que haya tratado esa cuestión federal. Pero la Corte, en Di Masio, lo que está diciendo es, no, miren, examinando los antecedentes de la Ley 48, llegamos a la conclusión que los legisladores, cuando usaron la expresión Tribunal Superior de Provincia, que es una expresión bastante ambigua, por supuesto, quisieron decir Suprema Corte Local. Es decir, el tribunal elegido como supremo en el orden provincial. Por supuesto que esta interpretación no es la única posible. Sagüez fue bastante crítico de esto, aunque algunos autores, no sé, Lugones, Lugo, defendieron la decisión de la Corte Suprema. Pero equivocaba uno. Lo que la Corte está diciendo, miren, el legislador cuando reguló el acceso a la Corte Suprema y utilizó la expresión Tribunal Superior de Provincia, quiso decir no cualquier tribunal provincial, quiso decir el tribunal elegido como supremo en la provincia. Es una buena interpretación de la ley 14, del artículo 14 del 48, es un tema opinable, pero esa es, digamos, el argumento más sólido, más fuerte a favor de un caso como una decisión como Di Masio. ¿Fue eso una interferencia en las autonomías locales? Porque durante muchos años la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se negó a cumplir con Di Masio porque decía que eso era una intromisión en la autonomía judicial de las provincias. Uno podría decir lo siguiente, dado que la Ley 48 es una ley federal y el intérprete final del derecho federal es la Corte Suprema puede decir, bueno, miren, si quieren llegar a mí, tienen que pasar por la Suprema Corte Provincial. Yo no me estoy metiendo con temas provinciales, luego le estoy diciendo el que quiera llegar a la Corte Suprema tiene que haber pasado antes por la Suprema Corte Provincial.
Es un tema, si ustedes quieren, de exégesis de un artículo de una norma procesal federal y que la Corte Suprema impone a las Supremas Cortes locales en su carácter de intérprete final del derecho federal. Entonces, esto para mí es importante porque el fundamento entonces de Di Masio, si ustedes quieren, es más bien de exégesis legislativa. Porque no hay nada en la Constitución que diga que necesariamente por tener un control difuso de constitucionalidad, todos los casos tienen que pasar por la Suprema Corte de la provincia. Todos los casos federales, ¿no? En Estados Unidos, la Corte Suprema sigue con la jurisprudencia, la misma jurisprudencia que tenía la Corte Argentina antes de Di Masio. Acepta muchas veces, si una Suprema Corte provincial no quiere, local, en Estados Unidos no quiere tratar un caso federal, bueno, tratará la decisión de una Cámara de Apelaciones. Lo deja en manos de los sistemas judiciales locales decidir quién es el Tribunal Superior. En cambio, en Argentina partimos de la premisa que la Corte Suprema, como intérprete final de la Ley 48, va a bajar línea y va a decir, no, si ustedes quieren usar mi jurisdicción apelada, tienen que pasar por la Suprema Corte Provincial. Ahora, la pregunta es, si esta interpretación que yo estoy proponiendo de Di Masio es correcta, y podemos cuestionarla, por supuesto, viene la pregunta 4. ¿Fue correcto que la Corte Suprema citara Di Masio en el caso de Nuncio? ¿Por qué sería aplicable la doctrina de Di Masio a las apelaciones extraordinarias que provienen de la justicia federal? ¿Quién establece quién es el órgano máximo de la judicatura local mencionado en Di Masio? ¿Quién establece, según Nuncio, quién es el Tribunal Superior de la causa en las apelaciones extraordinarias que provienen de la justicia federal? Ustedes se dan cuenta que hay un problema en citar Di Masio en el caso de Nuncio. ¿Por qué? Y porque son leyes diferentes. Se está interpretando una legislación completamente diferente. Una vez que la Corte Suprema dice Tribunal Superior de Provincia es la Suprema Corte Provincial, digo Suprema Corte Provincial para mayor comodidad, más allá de los diferentes nombres que pueden tener estas Supremas Cortes locales en las distintas provincias. Una vez que dice eso, obviamente va a ser decisión de la provincia decidir quién es la Suprema Corte de esa provincia. Es un tema que está en la Constitución local, ahí el Congreso no tiene absolutamente nada que hacer. Pero en cambio, decidir quién es el Tribunal Superior de la causa en una apelación contra decisiones de la justicia federal penal es una decisión del Congreso. Antes, por supuesto, de que existiera la Cámara de Casación Penal, que existiera el Código Procesal Penal del EBN, eran las cámaras federales de apelación, los tribunales superiores muchas veces. ¿Y eso por qué? Bueno, porque era una decisión del Congreso. Y el Congreso ahora cambió y ahora dijo, son las cámaras es la Cámara Federal de Casación Penal o la Cámara Nacional de Casación Penal. Pero en realidad no tiene nada que ver con Di Masio, porque Di Masio parte de la premisa de que obviamente le corresponde, una vez que aceptamos que son las Supremas Cortes provinciales las que tienen que tratar las cuestiones federales, bueno, obviamente para saber cuál es la Suprema Corte de una provincia hay que mirar la Constitución provincial, ahí el Congreso no dice nada. Pero con la justicia federal es completamente diferente. ¿Por qué citó entonces la Corte en Nuncio Di Masio? ¿Serían porque los dos eran con Di? No sé. Pero una posible explicación es que la Corte Suprema quiso hacer una especie de paralelismo. De la misma manera que yo obligo a las Supremas Cortes locales a tratar las cuestiones federales, también voy a obligar a la Cámara de Casación a tratarlas. En principio, pero en realidad el paralelismo es bastante débil. En un caso, es un tema que queda en manos de las provincias, decidir quién es la Suprema Corte, y en otro caso, por supuesto, le corresponde al Congreso, que es el que regula la jurisdicción de los tribunales federales. Recuerden que la Constitución Nacional, el único tribunal federal que menciona con nombre y apellido es la Corte Suprema.
Dice, la Corte, artículo 116, la Corte Suprema y los demás tribunales inferiores de la Nación. Es decir, queda en manos exclusiva y excluyente del Congreso decir quiénes van a ser esos tribunales. Y entonces la Corte Suprema en dinuncio aparentemente llegó a la conclusión de que la intención del Congreso, no sabemos si efectivamente fue esa, era que todo caso que llegara a la Corte Suprema tenía que pasar antes por la Cámara Nacional de Casación Penal. ¿Fue esa la intención de los redactores del Código Procesal Penal? Es dudoso. Ni siquiera por ahí estaban pensando en eso. A mí me parece que los que redactaron el Código Leven de alguna manera estaban copiando, hasta a veces de manera medio irreflexiva, los códigos procesales penales provinciales. El modelo era el viejo Código Procesal de Córdoba de 1940. Eso se advierte en que exista ante la Cámara de Casación, además del recurso de casación, un recurso de inconstitucionalidad. No tiene ningún sentido eso. ¿Sí? Las cuestiones constitucionales no requieren ningún recurso especial. ¿Y por qué usar un recurso de inconstitucionalidad? Pues creo que estaban copiando lo que decían los códigos procesales provinciales. Cuando hablaban de recurso de inconstitucionalidad, se referían a cuestiones, recursos en que se fundaban en las constituciones provinciales, no cuestiones federales. De hecho, los que redactaban los códigos procesales y las constituciones locales no pensaban que las Supremas Cortes locales iban a entender en temas federales. Eso no, ni lo negaron ni lo aceptaron, es algo que no les entraba en su panorama mental. Bien, entonces uno podría decir que ahí la Corte, en dinuncio, no estuvo muy bien en citar Dimasio. De alguna manera confundió y dio a entender que de la misma manera que las Supremas Cortes Provinciales tenían una existencia fundada en la Constitución local y que por lo tanto el Congreso ahí no podía decir absolutamente nada, lo aplicaron eso a dinuncio donde, bueno, es el Congreso el que decide todo. ¿Quién es el Tribunal Superior? Por supuesto que esto quedó enredado con el tema del tribunal que va a ejercer la doble instancia del Pacto de San José de Costa Rica. En Giroldi, cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las normas del Código Procesal Penal, que cuando la condena era por debajo de cierto monto, no correspondía al recurso de casación, la Corte correctamente dijo esto violaba el derecho a doble instancia y después agregó algo que creó una tremenda confusión y dijo, porque además la Cámara de Casación es el tribunal intermedio entre los tribunales de juicio y la Corte Suprema de la Nación, algo completamente innecesario. ¿Por qué? Porque bastaba con decir, mira, acá se violó la doble instancia, punto. Ahora, ¿es correcto lo que dijo la Corte en dinuncio? Y bueno, es una posible interpretación del Código Procesal Penal de la Nación que dice, bueno, cuando el legislador creó la Cámara de Casación, la creó no solo como el tribunal que va a ejercer el derecho a doble instancia del Pacto de San José, sino también como el tribunal intermedio para llegar a la Corte Suprema de la Nación. Por lo menos, correcta o no, es una decisión prolija y no confusa. El litigante sabe perfectamente que en una cuestión, ya sea sentencia definitiva o interlocutorio, si quiere llegar a la Corte tiene que pasar antes por la Cámara de Casación, que tiene que tratar aquellas cuestiones federales que le planteen las partes, con independencia de lo que diga el Código Procesal Penal. Si es un tema que la Corte lo trataría a través del recurso extraordinario federal, lo tiene que tratar la Cámara de Casación. Correcta o incorrecta, esa exégesis es por lo menos una interpretación no confusa. Aclara más o menos los puntos y le da a los abogados litigantes una idea bastante clara de lo que tienen que hacer. Que por supuesto no la tenían a partir del caso Giroldi. Si alguien quiere hacer un comentario, doctores, los escucho. No, mencionaba que recuerde usted el conflicto que existía en ese momento con las excarcelaciones, que no se Exacto. sabía si había que plantearlas a la Corte o a la Casación. La Corte lo que hizo es dar certeza y definir Tribunal Superior.
Exacto, porque si ustedes miran el Código Procesal Penal van a ver que una denegatoria de excarcelación no es una sentencia definitiva para el Código. Pero la Corte dijo, a mí no me importa, para mí es una sentencia equiparable a definitiva y si hay una cuestión federal la tienen que tratar ustedes. ¿Por qué? Porque yo también las puedo tratar a través de recursos extraordinarios. Ustedes no pueden negarse a tratar aquellas cuestiones que yo trato o trataría a través del recurso extraordinario federal. Sí, claro, doctor, eso lo que hizo fue dar certeza y uniformidad a la jurisprudencia. Ahora, fíjense la pregunta 5. Miren lo que dijo la Corte en Dinuncio. Que la justicia penal nacional, hasta la sanción de las leyes 23.084 y 24.050, el carácter del superior de la causa le revestía la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal y correccional, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal y económico y las distintas cámaras federales de apelación según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 4.055, Ley de 1902. Sin embargo, la instauración en el sistema de organización judicial nacional de la Cámara Nacional de Casación Penal modificó la concepción tradicional hasta entonces dada. Fue así que esta Corte, a partir del presente Giroldi y de los diversos presentes posteriores, Dimasio, Dinuncio, otorgó a la Cámara Nacional de Casación Penal la calidad de tribunal intermedio, ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, máxime si los agravios invocados, como en el presente caso, involucran una cuestión federal. La pregunta es, ¿quién interpretó mejor la doctrina transcripta? ¿La mayoría o la minoría en el plenario Ruiz? Porque la mayoría parece entender que de esta doctrina surge que bajo el nuevo Código Procesal Penal, la Cámara de Casación sigue teniendo el rol de tribunal intermedio, que hay que pasar indefectiblemente por él para llegar a la Corte. En cambio, para la jueza Ledesma, que vota en disidencia, dice no. La legislación cambió y la Cámara Federal de Casación Penal ya no tiene ese rol, por lo menos cuando se trata de decisiones que podemos llamar interlocutorias. Yo veo un problema ahí, Hernán, porque, digo, más allá de que me simpatiza la postura de Ledesma, porque lo cierto es que el problema de origen me parece que está en Dinuncio. Porque una cosa es Dimasio, donde estaban interpretando una legislación, que decía, bueno, ¿a qué llamamos Tribunal Superior de Provincia? Ok, y llamamos Tribunal Superior de Provincia a las Supremas Cortes o los Tribunales Superiores. Ahí no hay problema porque la Corte está interpretando una norma federal, como la Ley 48. Ahora, en Dinuncio, y lo mismo me parece que va a pasar en este caso cuando llegue a la Corte dice, no está interpretando ninguna norma, porque la norma procesal decía que la casación estaba para revisar sentencias dictadas por los tribunales orales. Entonces, cuando estamos cuando la Corte dice, más allá de que la ley dice que las cámaras de apelaciones eran el Tribunal Superior, ahora hay un nuevo tribunal y entonces ese nuevo tribunal tiene que ser intermedio entre la Cámara de Apelaciones y yo. Pero eso no está en ninguna ley, eso lo dice la Corte porque lo saca de la galera. Bueno, la Corte aparentemente, si bien es cierto que es una interpretación libre, coincido con vos, está de alguna manera diciendo, bueno, los que crearon la Cámara de Casación tenían esa idea. Si la tenían o no es altamente Pero dudoso. ¿de dónde sale eso? Que tenían esa idea, porque no sale de la norma. Ya lo No, discutimos muchas veces, pero... no, es que no sale de la norma. El problema es que esa es la doctrina que estableció la Corte en Dinuncio. Ahora, ¿equivocada o no? Supongamos que la Corte por un momento, comparto tus dudas, pero supongamos que sea correcto lo que dijo la Corte en Dinuncio, pero eso es necesariamente aplicado ahora con un nuevo Código Procesal Penal. Porque si la competencia de la Cámara de Casación no está fijada por la Constitución, sino exclusivamente por la ley, bueno, aún admitiendo que fue correcto lo que dijo la Corte en Dinuncio, ahora la ley es otra, y si la ley es otra, ya la Cámara de Casación ya no tiene ese rol. Lo perdió.
Y hasta que Y llegue el caso a la Corte y la Corte vuelva a decir denuncio en el marco del Código Federal nuevo. bueno, no sabemos. Ahora una pregunta, y esto es un tema así de recurso extraordinario. ¿La Corte está facultada para interpretar el Código Procesal Penal Federal? Porque supongamos que resolver estos temas supondría interpretar el Código Procesal Penal Federal. ¿Está habilitada la Corte para hacerlo? Es una Y norma federal. teóricamente no, sería ley Que es una, ordinaria, pero es una norma federal, Sí, pero, sí, escucho. sí, creo que sí, es una norma federal. Sí, doctor, es una norma federal, pero de acuerdo a una muy extravagante jurisprudencia de la Corte Suprema, ella no interpreta, por lo menos como regla general, normas procesales federales. ¿De dónde surge eso? Yo una vez hice un rastreo, encontré un fallo de 1902 donde la Corte dijo, no, yo no interpreto normas procesales federales, son ajenas a recursos extraordinarios, porque las normas procesales no hacen al fondo de las instituciones. Punto. Es un Algo dictamen, por siempre supuesto. que la interpretación no sea disparatada, dice la Corte. Pero es que no hay nada, ni en la Constitución Nacional, ni en la Ley 40, ni en la Ley 48 que digan que la Corte Suprema no está habilitada para interpretar normas procesales federales. Por lo tanto, es más, la Corte cuando quiere, por supuesto que lo hace. El caso más típico es Casal. La Corte ahí en Casal, lejos de declarar inconstitucional el Código Procesal, hizo una interpretación del Código conforme con la Constitución, que es decir, que no tuvo el menor reparo en interpretar el Código Procesal Penal de la Nación. Es decir, esta es una jurisprudencia muy mala, pero hay que tener en cuenta que todo abogado que vaya a litigar estos casos ante la Corte Suprema tiene que estar listo para que la Corte Suprema salga con esa extravagante jurisprudencia que le diga, no, normas procesales, aunque sean federales, yo no las interpreto. Que por supuesto, ese sí es un invento que no tiene ningún sustento. La Corte Suprema a veces modifica esta jurisprudencia diciendo yo no interpreto normas procesales salvo que estén involucrados en la afectación de algún derecho. Entonces esto le permite a la Corte mantener esa jurisprudencia que no tiene ningún sentido y remeterse en los casos cuando a la Corte le conviene. Pero en realidad, de acuerdo a esta jurisprudencia extraña de la Corte Suprema, y en principio ya no interpreta normas procesales federales, pero por supuesto no hay ninguna razón para que no lo haga. Son normas federales como cualquier otra, y por lo tanto ahí la Corte puede actuar como tribunal de casación. Entonces, volviendo a la pregunta número 5, ¿quién interpretó mejor la doctrina transcripta? ¿La mayoría o la minoría en el plenario Ruiz? Porque recuerden, Dinuncio parece estar basada en, bueno, el Código Procesal instituyó a la Cámara de Casación como tribunal superior de la causa. Quizás lo que diga la doctora Martínez, lo dice la doctora Martínez, es correcto. No hay nada en el código que diga eso, pero aún aceptando esa jurisprudencia, ¿es aplicable al nuevo Código Procesal Federal? ¿Qué les parece? Porque aparentemente sí es correcta la interpretación que está haciendo la jueza Ledesma de la legislación y la nueva normativa, el nuevo Código Procesal, le quitó a la casación competencia en ciertos temas. ¿Puede hacerlo? Y ahí está vinculado con la última pregunta. ¿Sería inconstitucional que el legislador prive a la Cámara Federal de Casación Penal competencia para intervenir en las impugnaciones previstas en el artículo 53 del Código Procesal Penal Federal? Porque van a ver ustedes que en el voto de la mayoría, y si lo leen en extenso surge más claro, parece estar indicando que hay como una especie de rol constitucional de la Cámara de Casación para intervenir ya no contra condenas de primera instancia, que ahí entraría en juego la Convención Americana, sino para entender en cualquier recurso, aun cuando en temas interlocutorios, cuando no está en juego el derecho a la doble instancia. Entonces, ¿qué les parece? Sería inconstitucional si interpretáramos la legislación como la interpreta la jueza Ledesma, que acá la casación no tiene nada que hacer. Quisiera Adelante, hacer un doctor. comentario.
¿Cómo, cómo están? ¿Qué tal, Me doctor? parece que el presupuesto de las dos posturas parte en darle preeminencia o no a la ley procesal. Y ahí creo que el voto de la mayoría es el que toma Dinuncio ahí el mismo, la misma argumentación, hacer base en el artículo 31 del control de constitucionalidad difuso, hacerlo como extensivo que la obligación de todos los jueces de intervenir en cuestiones constitucionales federales impone esa obligación que la Cámara Federal tenga que intervenir. Y la mayoría hace lo mismo diciendo, no me quiten competencia, que son cuestiones federales que todos los jueces tenemos que resolver. Por lo tanto, por más que haya una norma procesal que modifique la base, va a seguir rigiendo la misma jurisprudencia de la Corte, que, que creo que en el voto de la mayoría sería inconstitucional los artículos que están modificando la competencia, Exacto. no, ¿Y usted qué, no en el voto del EDEMA. ¿Y usted qué opina, doctor? ¿Quién tiene razón? Porque la jueza Ledesma claramente considera que no sería inconstitucional. Y además dice, acá le quitaron a la Cámara de Casación y ella no ve ningún problema constitucional en eso. ¿Qué le parece a Yo creo usted? que tampoco, porque es una cuestión de competencia, no, no una cuestión de control de constitucionalidad. Hay que decir que en principio usted no tendría problema en que las cámaras federales de apelación, en los temas, digamos, contra la decisión de los jueces de garantía, sean el Tribunal Superior para ir directamente a la Corte Suprema, salteándose a la Cámara de Casación. No obviaría el tratamiento de cuestiones constitucionales en un tribunal, porque igualmente el otro tribunal tiene la obligación de tratar las cuestiones constitucionales. Claro, lo que pasa es que la Cámara de Casación tiene obligación de tratar temas constitucionales siempre que sea competente. Exactamente. Y si la interpretación, que esto lo podemos discutir, por supuesto, pero si la interpretación que hace la jueza Ledesma de la legislación procesal es que la Cámara de Casación no es competente, la única razón para no aceptar esa interpretación de la jueza Ledesma es que ese resultado sería violatorio del artículo 31 de la Constitución. Ahora, a mí no tengo duda de por qué sería violatorio. Porque un tribunal tiene la obligación de resolver temas constitucionales siempre y cuando el legislador le haya otorgado competencia. La única excepción es, por supuesto, si la decisión del legislador puede violar algún derecho constitucional. Eso podría ser, obviamente, si dijera que la Cámara de Casación no interviene contra ciertas condenas de primera instancia. Eso sí, obviamente, sería violatorio del derecho a la doble instancia del Pacto de San José, Costa Rica, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero cuando una decisión interlocutoria, ya si se aplica el derecho a doble instancia en temas interlocutorios, lo cual lo podemos discutir, ya estaría satisfecho con la intervención de una Cámara de Apelación. Sí, yo creo que en definitiva inconstitucional no puede ser la norma porque es una norma de competencia y no es discriminatoria, no está en juego el 82H, de manera que perfectamente puede legislarse y no sería inconstitucional. El problema no está en la ley procesal, está en lo que dijo la Corte en Dinuncio, porque tampoco había ningún problema en que no haya casación contra los interlocutorios resueltos por las cámaras, la Cámara del Crimen, por ejemplo. Y la Por Corte dijo, supuesto. sí, hay un problema. O sea, yo creo que el problema está en Dinuncio y que Ángela Ledesma tiene razón, digamos, hay una nueva ley, las funciones de la casación son otras, y entonces de las decisiones interlocutorias de los jueces de revisión de garantías hay que ir directamente a la Corte. Bueno, lo mismo se podría decir de las decisiones de revisión de interlocutorios de las cámaras federales de apelación o de la Cámara del Crimen de Capital, pero la Sí, Corte interpretó otra cosa. cierto, pero ojo, el hecho que la Corte, y ahí creo que tenemos la diferencia de opinión, el hecho que la Corte haya resuelto de determinada forma el denuncio, aun cuando fuera equivocado, no necesariamente lo obliga a resolver, a repetir denuncio, porque puede Ah, decir, no, bueno, eso es... en denuncio interpretamos la ley porque era esa ley, pero ahora hay otra ley y bueno, dice algo Sí, sí. diferente. Ahora, les pregunto a ustedes, hagan un pronóstico, ¿qué les parece? ¿Qué razones puede tener la Corte Suprema para confirmar lo resuelto por la Cámara de Casación? Y la Corte no va a querer que le lleguen todos los casos Ah, sin pasar por casación y me parece a mí que va a ir al argumento de que el paso por casación asegura una decisión más motivada y más razonada, lo que dijo un Casal.
Claro. Exacto. La Sí, o Corte tal va a vez ser- está... Sí, escucho, Sí, perdón, doctora. no, decía, tal vez esta idea de originaria de que la casación tiene este rol de unificar jurisprudencia y usar eso como un argumento para decir, bueno, no, continuemos con la obligatoriedad de pasar por ese tribunal que considero intermedio o superior para mí y también, como decíamos antes, le facilita seguir teniendo una cantidad de casos más reducida. Por Ahora, supuesto. yo me había quedado también por ahí un comentario de lo que habíamos hablado antes. A mí me quedó rondando en la cabeza si cuando la Corte sacó denuncio eh, no, no habrá tenido injerencia el tema de que no existía la Cámara Federal de Casación y la Cámara Nacional de Casación. Yo no sé si eso no podrá tener hoy algún tipo de, de cuestión a tener en cuenta, porque al tener este código y las dos casaciones separadas, por ahí puede pensarse en que hoy denuncio, ya un nuevo denuncio para este nuevo código y en esta nueva forma de organización que pretende el acusatorio, tal vez plantea otra cuestión. Bueno, doctora, lo que usted menciona es muy interesante porque esto aparece en el voto de Ledesma. Fíjense, le voy a leer el párrafo que yo la verdad que no lo termino de entender bien. Ustedes por ahí lo ven esto. Dice la jueza Ledesma, otro dato a tener en cuenta desde el punto de vista de la interpretación de la ley se vincula con el hecho de que en la ley 27.146 el legislador ya sí asignó potestades de revisión de las decisiones de las cámaras de apelaciones a la Cámara Nacional de Casación Penal, al establecer que en el artículo 27 que dicho tribunal podrá revisar las decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal cuando exista una relación directa e inmediata con una cuestión federal suficiente y su intervención fuera necesaria como Tribunal Superior de la causa. De modo que si el legislador ha establecido expresamente esa capacidad revisora respecto del Tribunal de Casación de la Justicia Nacional del ámbito local, posiblemente en la lógica de un modelo que fue pensado desde el traspaso, entonces no puede interpretarse igual asignación de competencias para ambas cámaras frente a la expresa exclusión de la Cámara Federal de Casación Penal. Sintéticamente lo que está diciendo, bueno, si lo dijo expresamente respecto de la justicia ordinaria, donde la Cámara Nacional sí va a ser el Tribunal Superior de la causa, quiere decir que queda excluida la Cámara Federal. Ahora, lo que yo no entiendo es cuando dice posiblemente en la lógica de un modelo que fue pensado desde el traspaso a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es lo que no entiendo. Porque ustedes advertirán, doctores, que la justicia ordinaria, la capital, hoy día tiene bases constitucionales muy débiles, porque en realidad todo el tema de derecho común, la aplicación del derecho común, que es lo que hace la Cámara Nacional de Casación Penal, le correspondería, por supuesto, a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que por supuesto, bueno, eso supone quizás una transferencia que todavía no se ha hecho. Pero acá el argumento es aparentemente que, bueno, si el legislador dijo que en los casos ordinarios la Cámara Nacional sí va a ser el Tribunal Superior, quiere decir que excluyó a la Cámara Federal de eso. Pero en última instancia es una cuestión de interpretación legal, es un tema de exégesis legal. Acá la Constitución tiene una relación bastante débil con esta cuestión. No sé, doctora, si usted quiere decir algo. No, a mí lo que me quedaba, digamos, volviendo a lo que mencionábamos, es, a mí me parece como que la Cámara Nacional de Casación es como una forma de convertirla en el Tribunal Superior local, que no entiendan estas cuestiones, pero que tampoco está. Entonces, bueno, la Cámara Nacional la convertimos en Tribunal Superior de la Justicia Local, digamos, ya que no podemos ir al TCJ porque tenemos todo este barullo, y entonces nos queda la Cámara Federal de Casación por otro lado, y ahí podemos como escindir las normas que por ahí al momento de denuncio no lo podíamos hacer. Ahora, eso no plantea una cuestión de posible afectación del principio de igualdad, porque en realidad uno puede sostener que mientras no se haga el traspaso, todo es justicia nacional o federal, si queremos llamarla, lo cual, ¿qué significa? Que si yo soy un litigante ante la justicia federal en lo penal, no tengo la revisión de la Cámara Federal de Casación Penal,
pero si yo soy un litigante entre los jueces ordinarios de la capital, sí tengo derecho a pasar por una cámara revisora. Eso me Ahí afecta. me parece a mí que por ahí lo que me da la sensación de que está en el voto del Ledesma es la cuestión de la lógica o de los ideales o de un nuevo código acusatorio, proceso acusatorio, donde la idea no es ir hasta la última instancia en cada cuestión, tener una revisión federal, que lo pueden hacer las cámaras, porque como decíamos antes, es una cuestión de competencia, la cuestión federal tuvo dos revisiones, para algunas cuestiones serán así y se irá de ahí a la Corte, en otros momentos del proceso ese mismo rol lo cumplirá la Cámara de Casación, el nombre que le pongamos, será la federal, ¿no? Entonces, como decíamos antes, ¿no? No hay un problema de derechos constitucionales en juego porque mientras el justiciable tuvo su doble instancia. Ahora, doctora, al decir eso, usted presupone, y debe haber algún fallo que coincida con lo que usted dice, que el derecho a doble instancia se aplica respecto a interlocutorios. Y en realidad, bueno, no, en esta extensión que hacemos nosotros desde la defensa de los fallos del sistema interamericano, donde la revisión tiene que ir para los autos procesales importantes claro, y ¿qué es un estas auto cuestiones, ¿no? importante? Y bueno, y ahí después empezamos a interpretar y a tratar de encontrarle la vuelta, pero puede ser que puede haber una visión más restrictiva, donde la doble instancia está para las sentencias de condenatorias, sino para todas o no todas las cuestiones que hoy tenemos de revisión. Creo que también Bueno, algo de eso hay en el nuevo hay código. de eso quería preguntarles a ustedes, porque obviamente ustedes el código lo conocen mucho mejor que yo. En el nuevo código, bueno, no se habla de procesamiento, pero hay obviamente un acto procesal equivalente. Mientras ello no suponga privación de la libertad del imputado durante el proceso, ¿es recurrible eso? Lo que sería un procesamiento. Porque los nuevos códigos precisamente lo que intentan es terminar con muchas de las discusiones que se eternizan en la parte, digamos, previa al juicio, que hace que los juicios duren 20 años. Y por lo que yo conozco, ahora no me acuerdo del Código Procesal Penal Federal, pero de otros códigos más o menos del mismo sistema, es que no está previsto un recurso contra lo que sería un auto digamos, el equivalente a un auto de procesamiento, lo cual me parece bastante razonable si es que no se considera que eso es un acto procesal importante, que es lo que dijo la Comisión Interamericana respecto al alcance del derecho al recurso. ¿Qué quiere decir acto procesal importante? Es, por supuesto, muy vago. ¿Un procesamiento lo es o tiene que suponer una pérdida de la libertad del imputado? Y ahí entran en juego dos intereses en conflicto. Por un lado, el derecho a que me revisen las decisiones que me afectan, pero por otro lado, el derecho a que el juicio marche lo más rápido posible, que no solo es un derecho del acusado, sino también quizás de la víctima. Pero, entonces, concluyendo, ¿qué les parece más apropiada, la decisión de la mayoría o de la jueza Ledesma? De Ledesma, sin duda. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que la posición de la mayoría fue abrumadora. Quedó solitaria. A mí me parece el voto de Lockhart, que es brevísimo. Lockhart me da la impresión que también tiene sus dudas, pero dijo, bueno, dejémoslo así. Pero me parece que el voto de Lockhart está demostrando cierta duda respecto al acierto de la posición mayoritaria, si bien él vota también con la mayoría. Ahora, no sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, alguna duda. Hay otro tema que es... sí, escucho. Perdón. Adelante, doctora. Sé que somos todos abogados, pero me parece que no podemos perder de vista que obviamente la Corte Suprema es un órgano, aparte de constitucional, es un órgano de poder. Me parece que en definitiva también estas discusiones entre lo que puedo o no hacer o definir la Cámara de Casación Penal, sea la federal o la ordinaria, y lo que pueda decidir la Corte, me parece que también va a tener que estar dado, para mí, lo pueden tomar por dos motivos. Uno, como decía la doctora Silvia Martínez,
por una cuestión de economía procesal, es decir, si quieren abarcar o cuánto quieren abarcar para trabajar o no, porque un modo dicho de un modo muy grosero, sacarse trabajo a la Corte es precisamente que pase por casación. O la otra cuestión, que sea netamente de poder político, es decir, que yo lo tome porque es un tema que a mí como Corte me interese decidir y entonces diga, bueno, ¿para qué vamos a pasar por la Cámara de Casación si este es un tema que me interesa a mí fijar postura? Y a partir de ahí, obviamente, como fallo de la Corte, por más que, digamos, por más que no sean obligatorios, pero bueno, uno sabe que fija precisamente doctrina para los tribunales inferiores, por más que no sea de aplicación, digamos, obligatoria en sí mismo. No, coincido por supuesto en la cuestión del poder. Lo que pasa es que, bueno, como dijo un juez de la Corte de Estados Unidos, no somos los últimos porque somos supremos porque somos los últimos. Obviamente, la Corte, en última instancia, va a decir, yo tengo el poder y voy a decidir lo que a mí me convenga. Ahora, si la Corte empieza a decir en un caso, no, yo intervengo directamente, saltemos a la casación porque no es necesaria una intervención de casación, el problema es si eso lo establece como jurisprudencia o no. Porque si lo establece como una jurisprudencia consistente, los abogados obviamente saben a qué atenerse, saben que no tienen que ir en determinados casos a la Cámara de Casación. Pero si la Corte en algunos casos decide que sí y en otros que no, es verdaderamente puede producirse un caos absoluto, que fue lo que ocurrió después de Giroldi. La Corte en el caso de Dinuncio dijo, bueno, la verdad que no hemos tenido una jurisprudencia del todo transparente sobre este tema, lo que quiso decir que era una confusión absoluta. Entonces, en Dinuncio, por lo menos, más allá de que esté bien o mal, la Corte estableció un estándar muy claro. Si usted quiere llegar a la Corte, pase primero por casación. Ahora, si mañana, cuando este caso llegue a la Corte llegara a decidir, no hay que pasar por casación nunca, bueno, también estaría estableciendo un estándar. Pero por supuesto, como mencionaron varios de ustedes, la Corte puede pensar, bueno, pero a mí me conviene que primero pasen los casos por casación, así no me llegan tan rápido los casos de las cámaras de apelaciones, que me voy a ver abrumado, porque hay un montón de cámaras federales de apelación. En cambio, casación hay una sola, entonces que sirvan ellos de filtro. Esa es otra consideración. Es una consideración de tipo pragmática, pero que no es, por supuesto, tampoco disparatada. Y uno podría decir que influyó quizás en el voto de la Cámara Federal de Casación la idea de, bueno, teníamos este poder, no lo vamos a perder, por lo menos por ahora, hasta que la Corte Suprema intervenga. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan que la Corte, en Dinuncio, después de establecer la nueva doctrina, dijo, no sé si ese problema se va a plantear ahora, pero quizás sí, dijo, pero ojo, esta nueva doctrina no se aplica a aquellos recursos que hayan sido interpuestos antes de este fallo y de aquellos que hayan interpuesto recurso extraordinario contra las cámaras de apelación sin pasar por la Cámara de Casación. ¿Por qué dijo eso la Corte? Y bueno, porque muchos abogados, obviamente, la verdad que no la tenían clara, quizás por culpa nuestra, que decir que la nueva doctrina empieza a regir para el futuro. ¿Qué opinan de esa doctrina? Ustedes se dan cuenta que tiene un antecedente en un caso Telles, es verdaderamente revolucionaria, porque va en contra de lo que nosotros normalmente decimos. En el sistema argentino, a diferencia del inglés o norteamericano, los jueces no crean derecho. Los jueces no dictan leyes, los jueces resuelven casos concretos. Pero esta doctrina de la Corte, que la Corte la ha usado en temas procesales, además de temas procesales, en otro tipo de temas sustantivos, le da el carácter de, si ustedes quieren, de legislación al cambio de jurisprudencia. La nueva jurisprudencia se aplica para el futuro, porque si la aplicamos hacia el pasado, podemos frustrar los derechos legítimos de las partes. Y esto la Corte lo ha utilizado repetidas veces. Menos, y esto es lo interesante, en temas penales sustantivos. En penales sustantivos, si a alguien lo condenaron bajo la existencia de Basterriz, mejor dicho,
fue condenado, fue absuelto bajo Basterrica, y cuando el caso llega a la Corte y era Montalvo, ahora la jurisprudencia, y el abogado defensor invoca el derecho a la ley penal más benigna, la respuesta de la Corte tradicionalmente ha sido: los jueces no crean derecho y a usted la ley nunca cambió, lo único que cambió fue la interpretación hecha por la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema, en temas no penales sustantivos, en muchísimos casos da por sentado de que un cambio de jurisprudencia muchas veces no debe ser aplicado hacia atrás si eso puede frustrar los derechos de las partes. ¿Por qué? Porque está en juego la seguridad jurídica. Pero cuando se trata de temas penales sustantivos, donde uno diría que la seguridad jurídica es especialmente importante, la Corte dice: no, los jueces no creamos derecho, acá cambió la jurisprudencia, pero esto no afecta ningún derecho constitucional. Le digo porque esto puede plantearse a partir de este plenario del caso Ruiz Roque, porque puede ocurrir que algún abogado ya haya interpuesto recurso extraordinario contra la decisión de una Cámara Federal de Apelación. Entonces la pregunta es: ¿qué hace la Corte si la Corte coincide con la decisión de la mayoría? Dice: usted se equivocó, debe haber interpuesto primero recurso de casación, o puede llegar a decir, tal como dijimos en denuncio, como la jurisprudencia no estaba clara, le vamos a aceptar su recurso extraordinario interpuesto contra una Cámara de Apelaciones. ¿Qué va a ocurrir? La verdad que no lo sé, porque me imagino que ya antes del dictado de este plenario se deben haber interpuesto recursos quizás extraordinarios, otras decisiones de cámaras federales de apelaciones, de abogados, defensores que coincidían con la posición de la jueza Ledesma. Yo no sé si eso ocurrió o no, o es simplemente un caso hipotético que se me ocurrió a mí. No, por lo que conversamos en el chat de defensores de todo el país, ocurrió. Hay defensores que ya fueron directo a la Corte. Y podría pasar al revés, si la Corte valida la posición de Ledesma, que hayan interpuesto recurso de casación y que ya estén fuera de plazo para poner el extraordinario. Sí, y en esos casos... Igual estamos hablando de interlocutorios, entonces. Igual la Corte, si aplicara la doctrina de Inuncio, de Telles, debería decir: bueno, a partir de ahora la jurisprudencia es clara, pero cuando usted interpuso el recurso, la jurisprudencia no era clara y por lo tanto vamos a declarar formalmente admisible su recurso. Porque en Telles se trataba de alguien que había interpuesto un recurso extraordinario federal contra una sentencia, creo que era de un tribunal de trabajo de la provincia de Buenos Aires, sin pasar por la Suprema Corte Provincial. Lo que pasa es que eso fue antes de que la Corte dijera: hay que pasar por la Suprema Corte Provincial. Entonces la Corte dijo: bueno, te vamos a entender el recurso, y en 2 líneas dijo: y la sentencia no es arbitraria, notifíquese y devuélvase. Es decir, le declaró formalmente admisible el recurso, pero perdió, por supuesto. En denuncio, la Corte hizo algo mucho más honesto, porque devolvió para que el abogado pudiera interponer recurso de casación. Porque de lo contrario, si la Corte con su limitada competencia entiende en esos temas, lo más probable es que lo rechace en 2 líneas, diga que la decisión no es arbitraria. Entonces, no sé, doctores, si algún comentario, alguna pregunta, pero resumiendo, si el rol de la Cámara de Casación está fijado exclusivamente por el legislador y bajo denuncio, aparentemente la ley decía que la Cámara de Casación era el Tribunal Superior de la causa, más allá de las críticas que vamos a hacer en ese caso, aparentemente, según lo que dice la jueza Ledesma, eso cambió. Y la nueva legislación no le da ese rol, por lo menos contra decisiones interlocutorias. Entonces esto significa que aparentemente la posición de Ledesma es la correcta. Yo no sé si alguien va a interponer algún recurso contra esta decisión del plenario. ¿O correspondería un recurso extraordinario contra un plenario? ¿Quién podría acá sentirse agraviado por esto? Esa es una buena pregunta, porque hay una cuestión federal, por supuesto, la interpretación de normas procesales federales, aunque la Corte diga que no lo son, pero la pregunta es: ¿quién puede estar agraviado por esta decisión de la Cámara Federal de Casación Penal? Alguien que
haya sorteado a la Cámara de Casación Penal y por lo tanto ahora, de acuerdo a este plenario, lo rechazarían el recurso. No sé, la verdad que no se me ocurre. ¿Qué piensan ustedes, doctor? Y ahí ustedes están en muchas mejores condiciones para darse cuenta de los posibles escenarios. ¿Es recurrible este plenario? Y digo recurrible en el sentido de ¿quién está agraviado por esta decisión? No, porque las Parecería que no hay defensas caso. probablemente, perdóname. Perdón, No, Carlos, dale. parecería que no habría caso. No, Y yo hay la un verdad tema que de y un tema de legitimación. sí, yo Y tampoco tal lo vez veo. pensarlo como, porque lo que estaríamos es obligando a que la persona tenga que pasar por la casación aunque no quiera. Claro. Entonces Bueno, podría decir, bueno, no, en mi plazo razonable y con los tiempos de la casación, yo no quiero, yo sí tengo un gravamen. Quiero que mi No, caso o que Pero, mi gravamen tenga la defensa va a una. preferir, Flor, pasar Depende, por por eso siempre casación. partimos de la cuestión de alargar, ¿no? Pero por No, ahí no no, es pero el caso, incluso por ahí la es una persona Corte, que dice, no, yo quiero tener certeza sobre mi situación cuanto antes, y a mí no me interesa tener una instancia más. Yo quiero pero, tener una decisión definitiva de la última instancia que puedo tener, que sea la Corte, sin tener que pasar por la casación, porque la quiero más rápido, porque también tengo derecho a plazo razonable, y en la casación a mí me van a demorar su buen tiempo en hacerme el proceso. yo Se me creo que ocurre que eso, podría. sí, no diciendo, yo por supuesto, como va a durar más, quiero que no intervenga casación, sino decir, miren, y además, es decir, afecta mi derecho a un juicio rápido y es una Una errónea instancia interpretación. más, ¿no? Tener Y una además está instancia mal más interpretado. obligatoria. Porque, ojo, un abogado de una provincia no puede decir, obligarme a pasar por la Suprema Corte de la Provincial alarga el proceso. Y la respuesta de la Corte es sí, pero el Tribunal Superior de Provincia, de la Ley 48, es la Suprema Corte Provincial. Pero acá podría el abogado decir, sí, pero acá la casación interpretó mal las normas federales en juego. El problema es que corre el riesgo, no creo que vaya a ocurrir, que la Corte le diga, yo no interpreto normas procesales. Y rechaza el recurso extraordinario con un 280. Es una jurisprudencia, por supuesto, carente en el menor sentido. Hay un fallo importantísimo de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde examina qué se debe entender en los procesos federales por prueba científica a los fines de la prueba pericial, que es pura interpretación de normas procesales federales. Jamás se les ocurrió a ellos decir que nosotros no interpretamos normas procesales. Pero en cambio en Argentina la Corte ha desarrollado esta extraña jurisprudencia que yo creo que la hizo para no verse aplastada por un montón de planteos procesales a veces baladíes. Pero ella con el artículo 280 no necesita de eso. Así que, doctores, escucho algún otro comentario. Entonces, sintéticamente, a mí me parece que tiene razón la jueza Ledesma, a pesar de que quedó en solitaria minoría. ¿Comentarios, doctores? ¿Alguien que piense que le guste lo que resolvió la mayoría? Los escucho, doctores. la mayoría interpretó el signo de los tiempos, ¿Y el signo de los tiempos cuál es, doctor? que la Corte estaba harta de que la casación, cuando rechazaba todo, le llegara todo crudo a la Corte. Y esto era el sentimiento no solo de los ministros, sino cuando uno hablaba con los secretarios letrados. O sea, ¿para qué está esta Cámara si no interviene? Y esto, la mejor prueba es Slócar, es el voto de Slócar no acompañando a Ángela. Sí, en realidad uno podría decir que la casación dice, bueno, ya que la Corte Suprema durante años nos ha revocado fallos por no tratar adecuadamente cuestiones federales, bueno, las vamos a tratar las cuestiones federales. Y además vamos a servir como un filtro a la Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema debería estar agradecida de que nosotros ejerzamos este rol de tribunal intermedio. Eso es posible, es posible. Ahora, yo creo que lo importante de esta discusión es que tenemos que distinguir que muchas veces se trata de convertir en temas constitucionales todas las cuestiones. Y hay cuestiones que no tienen nada que ver con la Constitución, son cuestiones de interpretación, de exégesis de normas legislativas.
Y esto es muy importante, porque si un fallo de la Corte tiene un fundamento constitucional, es claro que el legislador no la puede modificar. ¿Por qué? Porque la Constitución, la Corte Suprema es el intérprete final de la Constitución. Pero si es una interpretación de una ley, es claro que si la decisión de la Corte o de otro tribunal se funda en una exégesis de una ley, es claro que una ley posterior puede dejar sin efecto esa jurisprudencia. Por supuesto, para casos futuros. ¿Por qué? Bueno, porque el legislador puede decir, no me gusta cómo los jueces me están interpretando la ley y por lo tanto vamos a hacer una ley distinta. Esto, piensen en el delito de violación por acceso carnal. Durante años estuvieron discutiendo si la felatio era o no acceso carnal, hasta que el legislador dijo, no, basta, me cansé, sí, es acceso carnal. Y es claro que es una forma que tienen una sociedad democrática los representantes del pueblo para modificar decisiones que por ahí consideran erradas de los jueces. En temas legislativos, en interpretación de la ley, pero sin interpretación de la Constitución, obviamente eso no se puede hacer. Un ejemplo paradigmático es, ustedes conocen la regla Miranda de la Corte norteamericana, que al sospechoso se tiene que conocer sus derechos cuando es detenido por la policía. Durante años se discutió si tenía fundamento constitucional o no, porque había una legislación federal que eliminaba la doctrina Miranda. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, no, no, tiene fundamento constitucional. Por lo tanto, la ley no puede modificar la doctrina Miranda. La única forma de modificar una interpretación de la Constitución hecha por la Corte es una reforma constitucional o que la Corte Suprema misma cambie su jurisprudencia. Pero en este tema, contrariamente a lo que parece surgir del voto mayoritario, yo diría que en estos temas es un tema meramente de decisión legislativa y que creo que la jueza Ledesma interpretó mejor que la mayoría lo que el legislador quiso hacer. Y si el legislador democrático quiere hacer eso, quiere desplazar a la Cámara de Casación, y eso no viola ningún derecho constitucional, tiene derecho a hacerlo. ¿Comentarios, doctores? ¿Preguntas, dudas, críticas? Ya hay un proyecto de algún diputado planteando la modificación del Código Procesal Federal, tomando el plenario Ruiz. Bueno, si el legislador, si ese proyecto obtiene mayoría y el legislador quiere ratificarlo, bueno, quiere aclarar lo que hizo la Cámara de Casación, que no quede la menor duda que la Cámara de Casación es el Tribunal Superior, porque se dan cuenta, es tan constitucional una solución como la otra. La pregunta es, ¿cuál interpreta mejor la ley? Pero desde el punto de vista constitucional, da lo mismo que digamos que la casación es el tribunal superior en todos los casos, como dijo la mayoría, o no, como dice el voto de la jueza Ruiz. Desde el punto de vista constitucional, cualquier decisión que se adopte es neutral, salvo que esté en juego algún derecho humano básico, como el derecho a la doble instancia, pero obviamente en estos temas no está involucrado. Bien. Doctores, ¿algún otro comentario? ¿Preguntas, dudas? Bueno, doctores, si no hay más comentarios, yo creo que dije lo que tenía intenciones de decir. Si alguno tiene alguna inquietud, me puede escribir, mandar un mail, porque yo estoy seguro que en la experiencia profesional de ustedes se van a encontrar con cuestiones que no hemos discutido acá, pero que están vinculadas con esto y que pueden ser de enorme utilidad. Así que bueno, les agradezco, doctores, la atención, les agradezco a los organizadores esta invitación y bueno, y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por los elogios. Gracias, doctores, hasta luego. Muchas gracias, Hernán. Chao, gracias, doctor. Chao. Bueno, gracias, doctor Bulco. Muchas Un gracias, placer doctor. tenerlo por aquí nuevamente y muy interesante la clase. Gracias. Bueno, y muchas gracias a todas y todos. Hasta luego. Muy interesante la participación, efectivamente.